hora ya, así que vamos a partir esta primera sesión, este primer encuentro de este ciclo de conferencias acerca de la sinodalidad. Saludamos en primer lugar a nuestro obispo, Monseñor Carlos Fernández, al rector de nuestra universidad, don Claudio Rojas, al vicario pastoral que nos acompaña, el padre Cristian Avendaño, al decano de la facultad, de la Facultad de Ciencias Religiosas, que también está en parte organizadora de este ciclo, el padre Mauricio Albornoz, y también a todos nuestros hermanos y hermanas miembros de los distintos consejos económicos, diocesanos, agentes pastorales que hoy día han querido participar de este encuentro. Saludamos también a algunos estudiantes de la pedagogía en religión y filosofía de la facultad, y especialmente hoy a las queridas Sandra y Valeria. Ya las presentaré con más calma y más extendido al inicio de sus ponencias, pero antes de comenzar queremos pedirle a nuestro obispo que nos ayude con un saludo, a darle sentido, horizonte a lo que en estos días vayamos haciendo. ¿Quiere? Muy buenas noches, bienvenidas. Lo repito a los vocativos, a las autoridades de la universidad. Solo quiero expresar la alegría que podamos tener este ciclo, que creo que es una riqueza que congrega el mundo de la universidad, nuestra Universidad Católica del Maule, del mundo de la parroquia, de la pastoral un poco más cotidiana, que nos fortalecemos, nos hace mucho bien. Conversar y reflexionar sobre la sinodalidad es un imperativo de ese tiempo, ¿no? Ha sido el impulso del Papa Francisco, el que quiere ayudarnos a poner por obra algo que es de la médula del Concilio Vaticano II, ¿no? El concebirnos y ser verdaderamente una iglesia, pueblo de Dios, ¿no? Y que nos invita a buscar caminos. La iglesia entera está convocada a un sínodo sobre esta dimensión, este proceso que nos invita a un cambio, a una conversión. Agradezco para presentar de mejor manera todavía, pero mucho a Valeria López, a Sandra Arenas, que tenido la gentileza de venir, ¿no? Cristiano y de Temuco, de lejos. Le agradecemos que vengan a apoyarnos en esta reflexión, con la cual de algún modo también queremos aportar a este camino sinodal de toda la iglesia, ¿no? Muchas gracias. Dios nos bendiga por la generosidad de estar aquí. Gracias, don Galo, por sus palabras. Y quisiera iniciar, antes de presentar más extendidamente a Valeria y a Sandra, quisiera recordar que el año 2015 se cumplían 50 años de la creación del sínodo de los 2015, del sínodo de los obispos por parte de Pablo VI, el año 65, y en esa ocasión, en el discurso con conmemoración de esos 50 años, el Papa Francisco lanzó una apertura de reflexión y de mirada, y planteó que la sinodalidad, que es una palabra que estábamos poco acostumbrados a usar, él la veía como el desafío del tercer milenio para la Iglesia. Un desafío grande, un desafío de un proceso, sobre todo no de cosas que están acabadas o que se hacen de un día para otro, que se hacen con un decreto, sino un gran proceso de vida eclesial. Y asimismo, a renglón seguido, al poco tiempo, convocó al sínodo de los obispos a su 16ª asamblea extraordinaria del sínodo para hablar justamente acerca de la sinodalidad.
en el proceso en el cual hoy día nos encontramos inmersos y cuya asamblea se llevará a cabo prontamente. Va a ser 2 asambleas, una en octubre de este año 2023 y otra en octubre del 2024. En ese contexto nos encontramos hoy y quisiéramos comenzar este proceso hoy día en este ciclo de reflexión desde diversos ángulos, desde diversas miradas, desde la perspectiva teológica, bíblica, canónica, misionera, pastoral, para poder hacer que estos conceptos que vamos a ir reflexionando nos vayan haciendo sentido para nuestra vida. Quisiera aprovecharme de la oportunidad porque hoy día, leyendo una carta de don Manuel Larraín, que con motivo él estaba de asesor del Secretariado Interamericano de la Acción Católica en el año 56, y en ese contexto estaba siendo muy necesario reflexionar acerca de la misión del laico. Y para eso plantea la necesidad, y él dice que comprendo, como usted le dice al interlocutor con quien está hablando, que el pragmatismo, que también se ha entrado en nuestras filas, nos tachará de poco prácticos por dedicarnos a reflexionar, por gastar tiempo por estar sentados, de conversar. Pero al mismo tiempo, precisamente, porque se trata de esclarecer conceptos, sentar doctrinas y orientar posiciones, debemos precisar lo más posible nuestro pensamiento y hacerlo asequible al mayor número posible. Me hizo tanto sentido respecto a lo que justamente en estos días queremos hacer, en estos 4 encuentros en los que vamos a ir avanzando. No me tomo más el tiempo yo, que venimos hoy día a escuchar y a conversar después con Sandra y Valeria. Les cuento que Sandra Arenas, ella es bachiller y magíster en teología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en teología sistemática por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Fue profesora de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y desde el 2020 es decana de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco. Y desde allá, desde Temuco, hoy día ha venido a acompañarnos. Sus áreas de expertise, de conocimiento son la eclesiología y sobre todo la historia y teología del Concilio Vaticano II. Ha propuesto como nombre a su exposición El pueblo santo de Dios y los caminos que explorar. Así que los dejo con Sandra, que nos va a acompañar en esta primera parte de nuestro encuentro de hoy. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Creo que tenemos que hacer más este tipo de intercambios, nos hacen tan bien. Y así vivimos de mejor manera, de manera más profunda, más intensa, el ser eclesial, que ciertamente parte de la iglesia local, pero se expande en la medida en que circulan nuestros encuentros, nuestros intercambios. Así que les agradezco mucho la invitación a esta querida iglesia del Maule. Saludos les traigo desde más del sur, desde la Araucanía. Bien, le cambié un poquito, ligeramente el título. Siempre pasa a última hora cuando uno le da una última vuelta a lo que quiere compartir. Y yo les propongo, en este espacio de 20 o 25 minutos que tengo, hacer un recorrido como en 3 partes. La primera, una especie como de íter histórico acerca de la sinodalidad, por cierto, breve, sucinto, va a carecer de profundidad, pero simplemente para tener como una idea, como un mapa, y me parece que es oportuno en esta primera sesión de este ciclo poder tal vez situarnos, ¿no? Desde dónde partimos y dónde estamos. Y después otros 2 momentos que tienen como 2 ejes, el primero más bíblico y el segundo ciertamente conciliar y apoyado en él y desde ver algo el despliegue que el Papa Francisco le ha dado a la sinodalidad. Bien. Ya, los años
años me exigen usar anteojos. Un breve ítem entonces acerca de la sinodalidad en la vida de la Iglesia. Ustedes habrán escuchado ya que este impulso sinodal que tenemos con el pontificado del Papa Francisco no es una introducción reciente, contemporánea, no es una invención, diríamos, sino que rescata algo propio de la Iglesia de los orígenes y le da un nuevo impulso y una nueva vitalidad. Entonces, lo primero que hay que decir que, en el fondo, esto de los sínodos y los concilios, reunirse para reflexionar la vida de la Iglesia y tomar decisiones importantes que a ella la conciernen, es algo que se entronca con los orígenes de nuestra tradición. En el primer milenio, ¿no? Uno puede decir que no solo se trataba como de deliberaciones entre el cuerpo episcopal, ¿no? Entre los obispos. De hecho, en ese primer milenio tenemos que había incluso elección de obispos, rastreamos en la tradición, que era una forma sinodal de tomar decisiones también. Y dentro de ese primer milenio ciertamente está nuestro texto querido del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual nos vamos a detener un poco más adelante. En el segundo milenio, ¿no? Había, claro, un escenario eclesial distinto, pero se instaló algo muy bonito, ¿no? La práctica de sínodos locales. Se transitó por varios escenarios, ¿no? Que podríamos decir fueron conduciendo de alguna forma como a esta reforma católica. Podríamos ya situarnos en el contexto de aquello que se suele llamar en la historiografía reforma protestante, pero en realidad, a propósito de ella, se produjo una reforma católica que impulsó a las iglesias locales a celebrar sínodos diocesanos, ¿no? Y esa práctica que se instaló desde ahí, aunque efectivamente en ese entonces la participación laical era más bien marginal, existió y de ese modo a lo que estamos asistiendo hoy día es en el fondo una recuperación de aquello con mucha más intensidad, con mucha mayor conciencia, con mayor madurez y con también mayor visión, ¿no? Entonces tenemos estas como prácticas de sínodos locales, diocesanos, que fueron provocando que las iglesias se fuesen haciendo cargo de su propia realidad, desde sus propios espacios, ¿no? Y eso no siempre se ha dado de manera lineal, ¿no? Ha habido épocas en las que se debilitó un poco esa celebración local de sínodos, pero ciertamente se mantuvo, ¿no? Y claro, aquí tal vez habría que mencionar dos cosas llegando a la época más bien contemporánea. Por un lado, el Concilio Vaticano I, 1870, y después el Concilio Vaticano II en los años 60 del siglo XX. Del Concilio Vaticano I uno puede rescatar el nacimiento de una conciencia de que el gobierno de la Iglesia tenía que ser un poco más colegiado, de modo que se empieza a desarrollar lo que hoy día conocemos como teología del episcopado. Y por tanto, eso lleva consigo la conciencia de que a través de su obispo, las iglesias locales llevan la voz al centro, y entonces las periferias se van al centro, y de esa manera se empieza una conversación mucho más, diríamos, horizontal. Y eso se rescata con profundidad en el Concilio Vaticano II. Y de esa manera, entonces, tal como decía al inicio, el sínodo de los obispos se establece como un órgano a propósito de la teología y de la enseñanza del Concilio Vaticano II,
en 1965 y lo que ha pretendido es como darle un nuevo impulso a las iglesias locales desde la presencia de sus propios obispos, ¿no? Ahora, ¿es la colegialidad episcopal igual a sinodalidad? Y la respuesta es no, no es lo mismo, aunque la implica, ¿no? Y la supone. Entonces, en ese escenario estamos ahora, ¿no? En el fondo tenemos instalado un órgano que ha recuperado conscientemente a las iglesias locales a través de sus obispos y ahora expande, ¿no? Con la inclusión de otras voces de la membresía eclesial a la conversación acerca de las materias que nos importan en la vida de fe. Entonces, con el Papa Francisco se ha dado un enorme paso hacia adelante, ¿no? Hemos ya visto cómo se ha celebrado el Sínodo de la Familia y del Matrimonio en 2 sesiones. Estamos ahora asistiendo al proceso del Sínodo sobre sinodalidad. Y creo que esta frase que ya se dijo al inicio de esta conversación es la que orienta a la Iglesia en adelante, ¿no? Aquella que pronunció Francisco en el 2015, de la sinodalidad es lo que esperamos de la Iglesia en el 3er milenio, ¿no? Tenemos un primer milenio y un segundo, y ahora hacia adelante tenemos que intencionar nuestras relaciones internas desde una perspectiva sinodal. Hay un desarrollo, entonces. Bien. Tengo que apuntar hacia allá, ¿verdad? ¿No? Quizás lo pueden hacer ellos. Tal vez. Si lo puede hacer usted. Eso. Bien. Podemos avanzar, por favor. Bien, entonces vamos a ver algo acerca de lo que nos dice el Concilio de Jerusalén, el llamado Concilio de Jerusalén, en el Libro de los Hechos, capítulo 15, sobre todo porque, bueno, la Sagrada Escritura es ciertamente el pilar fundamental donde se puede apoyar toda buena teología, toda vida de fe y toda vida eclesial, naturalmente, ¿no? Podemos avanzar, por favor. El documento de la Comisión Teológica Internacional del 2018, La sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia, presenta las raíces bíblicas de la sinodalidad y le da una importancia muy especial al capítulo 15 del Libro de los Hechos. Ahí se afirma, y cito, este acontecimiento a lo largo de los siglos será interpretado como figura paradigmática de los sínodos celebrados por la Iglesia. En él se muestra en acto, frente a un desafío decisivo para la Iglesia de los orígenes, el método del discernimiento comunitario y apostólico, que es expresión de la misma naturaleza de la Iglesia, misterio de comunión con Cristo en el Espíritu. Vamos entonces, aquí nos vamos a detener un poco. ¿Cuál es el tema que está detrás del Libro de los Hechos, capítulo 15? La gran cuestión en el cristianismo de los orígenes consistió en cómo un movimiento judío de renovación, que tenía su punto de partida en Jesús de Nazaret, fue incorporando en su seno a gentiles. Esta incorporación supuso un proceso complejo y muy conflictivo, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles entonces presentan cómo el llamado Concilio de Jerusalén se llegó a un gran consenso en esta cuestión, que era nuclear. El contexto, bastante rápido, ¿qué está detrás de este capítulo 15 y de este consenso al que se llegó? ¿Qué está ocurriendo? Entonces vamos a los números previos del capítulo 15, del 6 al 8. En Jerusalén los helenistas tienen su propia organización. Entre los discípulos, uno de sus líderes, Esteban, es el primer mártir, y tuvieron que huir de la ciudad porque se desató una persecución contra ellos. Felipe, uno de los responsables del grupo helenista, huye hacia el norte y predica en Samaria. Es decir, se adentra en territorio de un judaísmo más bien disidente y que estaba como enfrentado a Jerusalén. Pero el Espíritu interviene.
y le hace cambiar de dirección, que vaya hacia el sur, por el camino de Gaza, y allí se encuentra con un gentil cercano al judaísmo, un etíope que regresaba de adorar en Jerusalén. Este se convierte y es bautizado. Del capítulo 10 al 11 se narra cómo el Espíritu, de nuevo, el Espíritu, va acercando a Pedro, al apóstol Pedro, que está en Jaffa, y a Cornelio, un centurión romano que se encuentra en Cesarea. Tienen una buena predisposición ambos. Pedro es judío, pero se encuentra en el territorio pagano de la costa. Cornelio, en cambio, es gentil, pero se nos narra ahí, es piadoso y temeroso de Dios. Pedro va siendo llevado por el Espíritu a comprender que no hay alimentos impuros, es decir, que no tienen validez estas normas alimentarias cuya finalidad era marcar fronteras étnicas para separar a judíos de gentiles. Pedro pasa del código de los alimentos al código de las personas y dice: a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Y entra en la casa de Cornelio. Anuncia el evangelio a Cornelio y a los gentiles que están con él. De nuevo aparece el Espíritu. El Espíritu viene sobre ellos y Pedro los bautiza ante el asombro de los fieles circuncisos y comparte la mesa con ellos. Aquí se nos narra cómo se legitima la apertura a los gentiles con la autoridad de Pedro. Se suele hablar normalmente, y en las prédicas también dominicales, de la conversión de Cornelio, pero en realidad previa y tal vez más importante que ella es la conversión del mismo Pedro, ¿no? Los helenistas escapados de Jerusalén llegan a Antioquía y predican a los judíos, pero algunos hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor Jesús. Bernabé y Pablo van a ser figuras destacadas de la iglesia de Antioquía, en la que predomina la impronta pagano-cristiana. Y aquí de nuevo, capítulos 13 al 15, justo antes de nuestro texto, entra de nuevo el Espíritu. El Espíritu dice, impulsa para que Bernabé y Pablo sean enviados a anunciar el Evangelio. Van como enviados de la iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé concluyen en la sinagoga. Y cito, era necesario anunciarles a ustedes en primer lugar la palabra de Dios. Pero ya que la rechazan, miren que nos volvemos hacia los gentiles. Al oír esto, dice el texto, los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna. Cuando regresaron a Antioquía de Siria, dice el texto, reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho con ellos. Entonces, el evangelio destinado a los judíos, en una historia inesperada y conducida por el Espíritu, en pasos sucesivos, comienza a ser acogido por los gentiles. Surge así otro pueblo cristiano, lejos de Jerusalén, la iglesia de Antioquía de Siria, en la que hay cristianos, judíos y gentiles. Ahí llegamos entonces al llamado Concilio de Jerusalén. Entonces se planteó el problema para el discernimiento comunitario. ¿Cómo es posible que se admita en un movimiento judío a gentiles? ¿Cómo podían entenderse iglesias tan diferentes, la de Jerusalén, netamente judía, y la de Antioquía, en la que hay judíos y gentiles? Algunos de Judea, judíos, se presentaron en Antioquía exigiendo la circuncisión de los gentiles creyentes en Jesús. Se produjo una agitación y discusión no pequeña de Pablo entre Pablo y Bernabé, con ellos, de Pablo y Bernabé con ellos. Decidieron que ellos dos, Pablo y Bernabé, con algunos más, subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Son enviados de la iglesia, eso nos dice el texto, enviados de la iglesia. Y cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia del lugar, por los apóstoles y por los presbíteros. Se reunieron entonces, y toda la asamblea, nos dice de nuevo el texto, la iglesia, tuvieron una larga discusión. En este texto, en el libro, en su conjunto, se da una reflexión sobre la historia y un discernimiento comunitario de los caminos nuevos y sorprendentes que se les abren a los seguidores de Jesús. Estos tienen que escuchar lo que ha sucedido a los otros, discernir
la obra del Espíritu, modificar sus convicciones anteriores y ampliar su horizonte espiritual. La escucha es el paso primero y fundamental. La siguiente, por favor. Bien. Aquí vamos a pasar algo más rápido, pero entramos como al núcleo, ¿no? Cuando toma la palabra Pedro, que hace referencia a lo sucedido con Cornelio, dice: Dios me eligió entre ustedes para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del Evangelio y creyesen. Después el texto dice que Bernabé y Pablo exponen lo que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. ¿Se dan cuenta? Hay varios actores en el escenario. En tercer lugar, toma la palabra Santiago, que introduce un elemento decisivo en el discernimiento cristiano, la referencia a la Escritura que avala todo lo que ha sucedido. Dice: Dios intervino para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y cita al profeta Amós, vinculando la conversión de los gentiles con la reconstrucción de Israel, el pueblo santo de Dios. La siguiente lámina, por favor. Después de estas intervenciones se llega a una decisión. La decisión, en ella convergen las palabras de los apóstoles, los presbíteros, con toda la iglesia. Se la comunicaron a la iglesia de Antioquía por medio de una carta que llevaron Pablo y Bernabé, junto a Judas y Silas, que eran dirigentes. Esta comitiva bajó a Antioquía, desde Jerusalén, reunieron a la asamblea nuevamente y entregaron la carta diciendo: hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que estas indispensables. Y dice finalmente el texto: esto produjo paz y alegría en la iglesia. Así que ese es un aspecto esencial de una buena decisión. Produjo paz y alegría en la iglesia. La siguiente, por favor. Se describe magníficamente un proceso de discernimiento creyente con todos sus elementos: escucha y diálogo, participación de todos los miembros de la iglesia, apertura a la novedad del espíritu, descubierta en la historia con los ojos de la fe, y un consenso pleno con sesiones mutuas que llena a todos de alegría y paz. Ahora, los especialistas, los exégetas, advierten que este proceso podría no haber sido tan idílico, dado que cuando se ponen diríamos, en conversación textos contemporáneos, por ejemplo, del apóstol Pablo, a los Gálatas especialmente, se describe allí también la complejidad del tema que estaba en cuestión. De modo que se introducen otros elementos, probablemente en el discernimiento hubo un poco más de conflicto, de posiciones, y que no habrían sido del todo recogidos tal vez por el libro de los Hechos. Entonces, en ese sentido, ahí nos quedan algunos desafíos que voy a retomar en adelante. Pasemos entonces, por favor, con esto en el horizonte a la tercera parte. Algunas claves conciliares de la Iglesia Sinodal del Papa Francisco. Aquí no voy a entrar naturalmente en la manera como el concilio aborda la enseñanza sobre la Iglesia, es un tema fascinante, pero lo podemos dejar para otra ocasión. Solo quiero mostrarles algunos elementos de vínculo estrecho, intrínseco que hay entre la enseñanza conciliar y la llamada Iglesia Sinodal del Papa Francisco. Especialmente desde la imagen muy querida, por cierto, y que es tradicional, ¿no? La imagen del pueblo de Dios. Bien, vamos a la siguiente lámina. Lo primero que hay que decir respecto de la estructura de la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, ¿no? Ustedes saben que digamos, el fruto de todo el trabajo del concilio decantó en 16 documentos promulgados, 4 constituciones, una de ellas dedicada expresamente a la vida de la Iglesia, diríamos más bien hacia el interior. Esa, digamos, es la Constitución
Lumen Gentium. Entonces solo si miramos en ese horizonte, uno se puede dar cuenta de que hay un nuevo marco de interpretación para el ser y hacer de la Iglesia. Esa Constitución tiene 8 capítulos, la misma estructura nos da una indicación de la reflexión que los padres conciliares con sus asesores, digamos, de la forma en que ellos respondieron a la pregunta planteada por el Papa Juan, Iglesia, ¿qué dices de ti misma?, ¿no? Hay una forma de comprender la Iglesia que da un giro bastante notorio y mirando hacia los orígenes, ¿no? Es muy notable. Parte por el misterio de la Iglesia, capítulo primero, capítulo segundo, pueblo de Dios. Y desde ahí se articula toda la composición interna de la Iglesia. El pueblo de Dios, esa imagen es central, ¿no? De ese modo, entonces, el valor primero, digamos, se le da a la calidad, a la cualidad del discipulado, ¿no? El discipulado de iguales, diríamos, desde la mayor conciencia de lo que provoca, lo que causa el bautismo en cada una de nosotros, ¿no? El bautismo, digamos, nos incorpora a la vida de Cristo y nos otorga una igualdad fundamental, ¿no?, a toda la feligresía cristiana, y desde allí se entienden entonces mejor todas las diferenciaciones posteriores, ¿no?, que vienen dadas por los carismas, por la vocación particular, por los ministerios a los que cada una y cada uno de nosotros estamos llamados dentro de la Iglesia. Lo primero y lo fundamental es la igualdad fundamental de todos los fieles, ¿no?, por el bautismo. Nos configura en Cristo, nos hace profetas, sacerdotes y reyes a todos y todas por igual. De esa forma, entonces, ahí es donde se ancla esta comprensión de Iglesia como una totalidad, ¿no?, el pueblo de Dios. La Iglesia es la totalidad del pueblo de Dios. La siguiente lámina, por favor. Entonces, el sujeto es el pueblo, tal como afirma Francisco en Evangelii Gaudium, número 111, dice allí: este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios, ¿no? Un pueblo que peregrina hacia Dios. Entonces, hay una nueva interpretación inspirada en la lógica del conjunto, de la totalidad del pueblo, ungido, por eso santo, ¿no? Por eso escogía yo como título de esta presentación el pueblo santo, porque ungido es una expresión bastante, digamos, usada por el Papa Francisco, no solo en sus documentos, diríamos, como constituciones apostólicas, cartas encíclicas, sino que también bastante recurrida en homilías, en general en toda su enseñanza. La Iglesia es la totalidad orgánica de fieles, y en este sentido, entonces, desde allí se entienden las identidades eclesiales, nosotros como una totalidad. Y de ese modo, digamos, de ahí es donde emanan los derechos y deberes nuestros, de los cuales ciertamente Valeria va a hablar con mayor profundidad, ¿no? Y de todo esto, el eje articulador, diríamos, es ese texto hermoso de Lumen Gentium número 12, en donde se habla del sentido de fe del pueblo fiel, ¿no? Como olfato, como sentido para poder captar de qué forma está actuando Dios en nuestra historia, ¿no? Que lo tenemos por el bautismo, todos en la Iglesia, la totalidad, somos ungidos, no los individuos aislados, ni sino la totalidad, el pueblo santo de Dios. La siguiente, por favor. Bien, es ciertamente un recorrido bastante rápido, ajustado al tiempo. Algunas cosas que me hacen eco y espero que les hagan algún sentido a ustedes. Primero, esto de la sinodalidad en todos los niveles.
El Papa Francisco ha estado muy inspirado por el Espíritu cuando decidió que el sínodo sobre la sinodalidad no tenía que ser como los demás, sino que debía celebrarse a todos los niveles. Y yo imagino que la gran mayoría de quienes están presentes acá esta noche han participado de alguna forma en los procesos diocesanos, incluso los nacionales y eventualmente también en el regional, ¿no? Que nos ha permitido de alguna forma expresarnos frente a temas que nos involucran a todos. De esta forma, entonces, claro, mirar todos los niveles por los cuales transita el pueblo de Dios, las familias, las pequeñas comunidades cristianas, los lugares de misión, las parroquias, los decanatos, las diócesis, las provincias eclesiásticas, las iglesias nacionales, las iglesias continentales y la iglesia universal, ¿no? En cada nivel la sinodalidad debe adaptarse a un contexto específico, siempre que se sitúe en el telón de fondo de la comunión, de la participación y de la misión. La siguiente, por favor. Aquí mencionar solo dos cosas. Lo primero es que tal vez hay dos como imágenes bastante elocuentes que utiliza a menudo el Papa Francisco. Una es la de la pirámide invertida, la otra es la del poliedro, que son bastante elocuentes acerca de la forma en que comprende esta totalidad del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, el Papa, en su discurso del 50 aniversario del Sínodo de los Obispos, habló de la Iglesia no solo superando la vieja como imagen piramidal, como un poco reduccionista, tal vez de la Iglesia, orientada a un núcleo específico, o aparte de la membresía, sino que también habló de la Iglesia sinodal como una pirámide invertida, donde la base del pueblo de Dios se pone en su cúspide, y donde la cúspide del ministerio, sobre todo del ministerio ordenado, y particularmente del ministerio episcopal, se pone en la base. En ese ámbito, el servicio del ministerio petrino, el mismo del Papa, o del obispo de Roma, que está en la cúspide, se sitúa en la base para el servicio del conjunto de la feligresía. El Papa Francisco dijo ahí: en esta iglesia, como una pirámide invertida, la cima se encuentra por debajo de la base. Por eso, quienes ejercen la autoridad se llaman ministros, porque, según el significado originario de la palabra, son los más pequeños de todos. La segunda imagen es la del poliedro. La siguiente, por favor. Ahí, bueno, hay distintos poliedros, si hay matemáticos, matemáticas acá en la sala, lo sabrán con mucha, digamos, más argumentablemente que yo. Pero aquí, de inmediato, uno se da cuenta de que todas las caras, ¿no?, en esta imagen tienen una dimensión homogénea, ¿no? Forman un conjunto. Sin una parte se pierde una base, ¿no?, y se desarticula el conjunto. En este sentido, con esta imagen, claro, está invitando el Papa a que la sinodalidad sea el permanente intercambio, la circularidad virtuosa entre todos los que formamos parte del pueblo de Dios. Bien, la siguiente lámina, por favor, y creo que ya estoy sobre el tiempo. Sí. 2 minutos más. La densidad de las iglesias locales. Ya les decía un poco antes que ya tenemos nosotros en nuestra tradición, ¿no?, experiencia de la eficacia espiritual que ha tenido hacer reflexiones locales acerca de lo que nos acontece en nuestro propio contexto, ¿no?, y llevar esas voces hacia la Iglesia Universal. Hoy esto hay que impulsarlo más, ¿no?, desde la memoria que tenemos, los trayectos que hemos hecho, las experiencias, los desaciertos que hemos tenido, ¿no? Porque no todo ciertamente siempre es puro avance, ¿no? Detenernos ahí. Un pueblo que se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno en su propia cultura, nos dice el Papa en Evangelii Gaudium 115. Podríamos decir mucho más acerca de esto, es un tema también fascinante, pero vamos a... y por cierto, sí, la siguiente lámina, por favor. Aquí yo simplemente quise, atendiendo a la iglesia local,
dos imágenes de las como portadas de alguna forma de dos sínodos que se han celebrado en esta diócesis y de un proceso sinodal que se continuó después de ella, una especie de, ustedes me corregirán, como de sínodo permanente, ¿no?, que tiene la diócesis. Pero estos son los dos sínodos que en el año 69 es la introducción de uno y en el año 94 es la carátula que fue publicada. Entonces, volver la mirada a esta historia que tiene la diócesis nos ayuda a entender cuáles han sido los temas sociales que la Iglesia, de los cuales la Iglesia diocesana se ha hecho cargo, de qué manera se ha hecho cargo, cómo han mutado esos temas, para hoy día poder preguntarnos cuáles son los temas de hoy, ¿no? Bien, la siguiente lámina y la última. Aquí simplemente volver a aquello del sentido de fe del pueblo fiel. La invitación es a tener diseños pastorales con estructuras que acojan ese sentido de fe de todo el pueblo fiel. No solo espacios consultivos o deliberativos, sino también espacios decisionales. Y en este sentido se nos está, digamos, orientando a tal vez de manera más decidida, más consciente, más incluso con mucho más empeño, hacer de este proceso sinodal un proceso de inclusión de voces, cada vez más decidido y más consciente. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Muchas gracias por tu intervención, compartir con nosotros tu mirada y sobre todo estas líneas finales que ya además son un modo de plantear un horizonte hacia el cual caminar como pueblo de Dios. Antes de los comentarios o repercusiones, guárdenlos, los que puedan tener algo que decir o preguntar, anótenlo, porque vamos a pedirle a Valeria López que ella nos comparta primero su intervención y luego haremos un momento conjunto de diálogo de los elementos tanto de Sandra y de Valeria con lo que a nosotros nos va pasando, con lo que a nosotros mismos el Espíritu nos va diciendo a partir de estas intervenciones. Les presento a Valeria López. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Ella es argentina. Se van a dar cuenta rápido. Van a saber por el acento luego, ¿no es cierto? No todo es perfecto. Jueza del Tribunal Interdiocesano de Santiago, profesora de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Católica de Chile y desde hace poco tiempo, ¿cuánto tiempo eres secretaria? Desde año y medio es secretaria general adjunta de la Conferencia Episcopal de Chile, así que tenemos también la alegría de tener a Valeria con nosotros, que desde la perspectiva canónica, hoy día ella nos ayudará a reflexionar acerca de la corresponsabilidad de los fieles, el derecho canónico en clave sinodal. Bien, muchas gracias a las autoridades eclesiásticas y académicas presentes, a todos ustedes por haber llegado hasta aquí. Es un gusto para mí poder compartir estas reflexiones con ustedes. El tema, un poco el título que yo le puse a esta conversación, a estas reflexiones, tiene que ver con la corresponsabilidad de los fieles, cómo la sinodalidad se expresa justamente en la corresponsabilidad de los fieles y desde la perspectiva canónica, si acaso nuestra normativa vigente resulta suficiente para vivir y hacer efectiva esa sinodalidad a la que el Papa Francisco nos ha convocado, ya sea no solo en las relaciones, ¿no?, entre los miembros del pueblo de Dios, sino también cómo eso se vive y se expresa en lo que los canonistas llamamos las instituciones y los procedimientos, que en terminología más pastoral podría ser en nuestras estructuras, ¿sí?, y en nuestros procesos. Entonces, un poco es ir caminando la reflexión hasta tratar de dilucidar si efectivamente la norma canónica, que está en su mayoría contenida en el Código de Derecho Canónico, puede permitir vivir la sinodalidad tal como el Papa Francisco nos está convocando a hacerlo. En las primeras láminas podemos pasar esto brevemente. Lo que pretendo con estas primeras láminas es que veamos cómo este camino sinodal que emprendimos de una manera más formal, con la apertura del sínodo en el año 2021,
es en sí misma testimonio de la sinodalidad al que estamos siendo invitados, ¿no es cierto? Y nosotros, esta imagen seguramente ustedes la conocen de la página web de la Secretaría del Vaticano y del Sínodo, vemos que hay distintas fases por las que hemos transitado. Ahora estamos esperando el Instrumentum Laboris para las asambleas, para la asamblea ordinaria del Sínodo de ahora de octubre. Pero antes de llegar a esta instancia, hemos vivido y hemos atravesado la experiencia de un camino que ha tenido como características la escucha, el discernimiento y el consenso, ¿sí? Que son, yo les llamo las palabras claves del camino sinodal, ¿sí? Y que a la vez lo hemos vivido y experimentado en este camino que estamos haciendo, pero estamos invitados a vivirlo y experimentarlo como iglesia, ¿sí? Como un estilo de ser iglesia. La sinodalidad está presente en el pontificado de Francisco como un criterio clave para entender la naturaleza misma de la iglesia. Eso ha hecho que pongamos nuestra atención y que el foco haya estado de algún modo puesto en el sujeto activo de la sinodalidad, que es el pueblo de Dios, y también en la vocación sinodal de ese pueblo. Nosotros podemos llegar fácilmente a la conclusión de que la forma o la naturaleza comunional de la iglesia, así como también su finalidad misionera, son sinodales en sí mismas. Y por lo tanto la iglesia es sinodal desde su origen. Ahora, ha ido tomando en distintos periodos de tiempo en la historia diversas y variadas formas y configuraciones. Hoy estamos en un determinado momento de esta iglesia peregrina, en un momento histórico, en un espacio concreto, y la sinodalidad adquiere formas, ¿sí?, acordes al tiempo en el que estamos. Pero eso no significa que estamos descubriendo ahora la sinodalidad, sino que esto está presente como un elemento, una dimensión constitutiva de la iglesia desde su origen mismo. Por eso es que yo les planteaba que si ponemos el acento o el foco de atención en el pueblo de Dios y en la vocación sinodal de este pueblo de Dios, y en las relaciones, como en el entramado de relaciones que se dan entre los distintos integrantes del pueblo de Dios y cómo se vive esto en nuestras estructuras, tenemos que la legítima inquietud de preguntarnos si acaso el ordenamiento jurídico de la Iglesia nos permite vivir y experimentar la vida sinodal tal como se nos presenta hoy en día. Aquí, bueno, Sandra ya les habló bastante sobre el pueblo de Dios, la igualdad fundamental y la diferenciación funcional, ¿no es cierto? Que son como dos conceptos que vienen juntos y que tratan de abordarse en nuestra legislación canónica partiendo de la igual dignidad que nos da el haber sido creados todos a imagen y semejanza de Dios y por el bautismo, pero también una diversidad funcional que tiene que ver con los ministerios, los carismas que hemos recibido. Y así, este pueblo de Dios, ¿no? Me acordaba de un autor, Rocco Buttiglione, que leí hace un tiempo un libro conocedor del Papa, biógrafo del Papa y demás, que decía que cuando el Papa Francisco dice pueblo, es como que le brillan los ojos. No lo he tenido tan cerca como para saber si le brillan los ojos, pero sí es cierto que cuando dice pueblo, por favor les pido que le presten atención en alguna homilía, como decía Sandra, cuando habla, hace como una pausa y hace como una entonación diferente de la palabra pueblo. Me habla del pueblo de Dios y parece que como que inspira realmente un concepto muy querido para el Papa Francisco, el de pueblo de Dios. Y pueblo de Dios entendido así, ¿no es cierto? Desde una igual dignidad que nos viene del bautismo, pero también con esta diversidad funcional que tiene que ver con los distintos carismas. Avancemos un poquito en las láminas. Sin ninguna intención de llenarnos de datos, era simplemente enumerar cómo este camino que hemos hecho, desde que el Papa, desde que se hizo la apertura del Sínodo del 2021, en definitiva va recogiendo este proceso de escucha, discernimiento y participación y consenso en distintas etapas y niveles de la vida de la Iglesia, local, a nivel de la Iglesia particular, a nivel de conferencia episcopal, a nivel continental, y a nivel continental también, como nos tocó en América Latina y del Caribe, por regiones, donde ha habido procesos de pensar, reflexionar sobre la forma de ser una iglesia sinodal, las tensiones que se producen, ¿no es cierto?, entre distintas realidades en este camino eclesial, las intuiciones que empiezan a aparecer y que se repiten, que las vemos en la iglesia particular, que después aparecen en la región, que después aparecen en el continente, y que dan la perspectiva de que algo similar está pasando en distintas partes, y eso tiene mucho que ver con esto del sentido del pueblo de Dios, ¿no es cierto?, del sentir del pueblo de Dios. Y este camino que hemos ido desarrollando, que es bien particular para este siglo en el que estamos convocados, avancemos.
un documento que recogió todo lo que pasaba en las iglesias particulares para después elaborar ciertas preguntas que a nivel continental teníamos que responder, ¿sí? Y en estos procesos, como decíamos recién, que muchos de ustedes quizá participaron en los equipos sinodales, estaban representando todo el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y con eso queremos decir ministro ordenado, el obispo, los clérigos, religiosas, los laicos, hombres, mujeres, jóvenes, todos participando en este camino de reflexión. Avancemos. Aquí vemos, de cierto modo, ¿no es cierto?, cómo estamos tratando de configurar este camino sinodal con la participación y la presencia de todo este pueblo que tiene ya su novedad, digamos, su última novedad, ahora en el pasado abril, cuando el Papa anuncia que además de los obispos, en la Asamblea Ordinaria de Obispos de Octubre, van a estar presentes 70 no obispos, 70 personas no obispos, ¿no?, que elegidas con distintos mecanismos de distintas partes del mundo, con la, también lo que lo hace más significativo, como miembros de pleno derecho, es decir, con voz y voto. ¿Qué quiere decir esto? Muchos se han planteado, está cambiando la naturaleza del sínodo, ya no es el sínodo pensado en sus orígenes, que era plenamente episcopal, esto es otra cosa. No, esto no ha cambiado la naturaleza eminentemente episcopal del sínodo. Los laicos que van a participar serán aproximadamente el 21-22% del total de la asamblea, pero sí lo que está claro es que busca que esta etapa celebrativa del sínodo, que podemos decir que tiene distintas etapas, la que venimos transitando, una celebrativa que es la asamblea propiamente tal, sea fiel y sea reflejo del camino transitado, ¿sí? Si todo lo anterior involucró a todo el pueblo de Dios, y después en la asamblea están solo los obispos con voz y voto, pareciera que queda como descolgado de todo el proceso, ¿no es cierto? En cambio, la presencia de no obispos con voz y voto en la asamblea ordinaria del sínodo parece ser más fiel o reflejar con mayor fidelidad todo lo que ha sido el transitar en este camino sinodal. Avancemos. Otra más, que esto es lo de recién. Esta sinodalidad se expresa de un modo concreto en lo que nosotros llamamos la corresponsabilidad de los fieles. Si todo el pueblo de Dios participa de este estilo sinodal, significa que todo el pueblo de Dios, todos los bautizados, somos responsables. Cada uno a su modo y según su propia condición, como dice el canon 204, que es el canon de los fieles cristianos, que está inserto en un libro del Código de Derecho Canónico que es el libro segundo, adivinen qué nombre tiene, del pueblo de Dios, ¿sí? Porque justamente uno de los principios inspiradores del Código de Derecho Canónico, que es de 1983, era que recogiera toda la eclesiología del Concilio Vaticano II. Y este libro segundo es justamente un intento, siempre imperfecto, de traducir en terminología canónica la eclesiología del Concilio Vaticano II. Entonces abre este libro con el canon 204, donde dice que los fieles cristianos, hechos partícipes por el bautismo, integrados al cuerpo de Dios, al pueblo de Dios, y hechos partícipes de la triple función de Cristo, cada uno a su modo y según su propia condición, es decir, según su estado de vida, clérigo, laico, religioso, según sus propios carismas, participa de esa triple función y es corresponsable de la misión de la Iglesia. Ese libro segundo que les acabo de mencionar tiene un elenco, por decirlo de algún modo, de deberes y derechos de todos los fieles cristianos. Y después específicamente trata algunos que son propios de los laicos y otros que son propios de los clérigos. Pero como nada, no es casual que tenga esta estructura, habla de deberes y derechos porque los deberes tienen que ver con la misión, ¿no es cierto? Tienen que ver con el servicio. Y para poder desarrollar esa misión y poder desarrollar ese servicio en la Iglesia, necesitamos ciertos derechos. O sea, los derechos son funcionales a los deberes, no son absolutos, son funcionales a los deberes que tenemos. Y parte ese elenco con los derechos y deberes que son comunes a todos los fieles cristianos, para después ir a cada grupo, ¿no es cierto?, de fieles con lo que les es peculiar. Dentro de ese elenco hay dos cánones que me interesa mencionar porque tienen que ver con lo que vamos a ver después, que es
cómo funcionan los consejos, qué pasa con el voto consultivo y el voto deliberativo en los consejos eclesiales, ¿no es cierto? Y cómo se toman las decisiones. Esos dos cánones, como es el 212, dice que los fieles cristianos, que se distingan por su competencia, su conocimiento, su prestigio, tienen el deber y el derecho de manifestar a los pastores su opinión en aquello que es materia propia de la Iglesia, por supuesto, respetando, ¿no es cierto?, la fe, sin transgredir los límites de la fe, las buenas costumbres, la reverencia a los pastores, con un sentido de utilidad pública, pero tienen ese deber derecho. Y el lugar propio para hacer ejercicio de ese deber derecho es, por ejemplo, uno de esos ámbitos son los consejos. Cuando hablamos de consejos podemos hablar del consejo presbiteral, del consejo de asuntos económicos, del consejo pastoral, pero yo les diría que lo que podemos conversar acerca de la configuración de esos consejos, la participación de los laicos, por ejemplo, en esos consejos y cómo se toman las decisiones, es algo que es perfectamente aplicable a otras configuraciones dentro eclesiales, como pueden ser las asambleas diocesanas, otro tipo de reuniones donde un grupo de fieles son convocados para dar su parecer sobre un tema puntual, donde hay escucha, discernimiento, consenso y se toman decisiones. Avancemos a la... Esta era un poco la pregunta, ¿no? La pregunta con la que partimos. Todo esto que venimos hablando y reflexionando sobre la sinodalidad, ¿puede ser realmente vivido y experimentado a partir de la normativa que tenemos hoy? Esa es la gran pregunta que se están haciendo hoy los canonistas, porque además de los procesos que hemos transitado en este camino sinodal, las distintas síntesis que probablemente ustedes han tenido oportunidad de leer a nivel de la Iglesia en Chile o la síntesis para América Latina y el Caribe, muchos hablan de una necesidad de reformar el Código de Derecho Canónico para que realmente, ¿sí?, las instituciones, las estructuras, los procesos sean un testimonio de sinodalidad. Yo ahí tengo mi opinión que se las voy a dar al final, pero sí se ha propiciado y se ha planteado en distintas instancias de escucha que estamos frente a un momento en el cual es necesario reformar o hacer algunas reformas en la normativa canónica vigente para que dé cabida a la sinodalidad tal como se nos presenta hoy en día. Avancemos. Entonces, bueno, los dos primeros puntos tienen que ver con los dos cánones que yo les mencioné, y el tercero es cómo ese deber derecho de manifestar nuestra opinión a los pastores, y que uno de los ámbitos donde lo podemos hacer es en los consejos, ¿cómo se hace efectivo? ¿Cómo se resuelve dar el parecer? Aquí, si nosotros tratamos de comprender cómo se toman las decisiones en el ámbito eclesial, al interior de los consejos, desde una perspectiva del derecho civil o incluso con los principios de la democracia o una democracia parlamentaria, rápidamente nos vamos a sentir frustrados, ¿sí? Porque ahí las decisiones no se toman por una mayoría que se impone a una minoría, donde un grupo trata de imponer su decisión al otro que no está de acuerdo. Así no funciona la toma de decisiones al interior de los consejos. Queremos creer, o al menos no estamos invitados a que se tomen así las decisiones en los consejos, sino que el proceso deliberativo, consultivo y deliberativo tiene otro itinerario. Pero si caemos en eso y si tratamos de entenderlo desde la perspectiva de la democracia o desde la perspectiva de principios generales que no tienen en cuenta la naturaleza propia de la Iglesia y caemos en esa frustración, rápidamente también vamos a ver que hay un binomio que aparece como insalvable, que es el del voto consultivo, voto deliberativo. Si mi voto es consultivo, entonces no tengo ninguna injerencia en la decisión, porque quien decide es el que tiene el voto deliberativo, ¿no es cierto? Y la doctrina ha tratado de darle vuelta a esto y ver cómo superamos ese binomio, cómo podemos hacer para superar ese binomio de lo consultivo y lo deliberativo. ¿Y por qué los laicos, si somos llamados a un consejo con voto consultivo pero no deliberativo, es como que no participamos en las decisiones? ¿Es realmente eso así o no? Bueno, para eso también la doctrina ha elaborado, y también un documento que Sandra tú citaste, que es el de la Comisión Teológica Internacional, habla de dos momentos en la toma de una decisión, porque ve la decisión como un proceso, no como un único acto de la autoridad que pone la firma al decreto y toma la decisión, sino que ve a la decisión como un proceso con dos momentos claves. El momento en el cual
hay una consulta, hay escucha, hay discernimiento, hay consenso, y se va elaborando un camino con respecto a la materia y a los destinatarios de esa decisión, y se da el parecer, se entrega el parecer a quien en definitiva tiene como responsabilidad personal, ¿no es cierto?, que tomar el acto decisional. Y ese acto decisional es la otra fase o el otro momento del proceso para la toma de una decisión. Si vemos así la toma de la decisión, entonces ya el binomio consultivo deliberativo no es algo antagónico, sino que son dos momentos de un mismo proceso, ¿sí? Aquí les quiero leer un texto muy breve de la Comisión Teológica Internacional cuando hace referencia a esto, porque lo explica seguramente, bueno, claramente, mucho mejor de lo que se lo puedo explicar yo, pero con palabras muy acertadas. Déjenme que lo encuentre aquí. Aquí está. Entonces, dice así: esto lo explica muy bien el documento de la Comisión Teológica Internacional, que les mencionaba, cuando señala que el proceso sinodal se debe realizar en el seno de una comunidad que, en lo que es la estructura de la Iglesia, la naturaleza de la Iglesia, está jerárquicamente estructurada. En una diócesis, por ejemplo, es necesario distinguir entre el proceso para elaborar una decisión, que el documento les llama decision making, haciendo la decisión, y luego la parte del acto decisional de la autoridad, que es lo que el documento llama decision taking, es decir, la decisión tomada, como dos momentos propios de un mismo proceso que es la toma de la decisión. Esto viene un poco corroborado por algunas otras herramientas que nos da el Código de Derecho Canónico, como por ejemplo cuando señala que para la validez de ciertos actos, el obispo tiene que escuchar el parecer de ciertos consejos, ¿sí? Es decir, para la validez, el acto es nulo si el obispo no convoca y no escucha ese consejo. Ciertamente, cuando se habla de pedir consejo, que no es lo mismo que pedir consentimiento, cuando se le pide el consentimiento a un consejo, ahí uno está vinculado por ese parecer. En el consejo no. Cuando se pide, el código dice, usted para que su decisión sea válida tiene que escuchar el parecer o pedir el consejo. Claramente la decisión o el parecer de ese consejo no va a ser vinculante para la autoridad jerárquica. Pero a ver, si hay un consejo al que tiene que consultar sobre esa materia todas las veces que el código dice que es necesario, y cada vez que lo consulta y lo escucha, después toma una decisión contraria, igual pierde un poquito como de legitimidad esa decisión, empieza a ser cuestionada. Entonces no es tan fácil no seguir el consejo o el parecer del consejo cuando el código así lo pide. Entonces, esa fase de elaboración de la decisión, que implica consulta, aunque no sea deliberativa y no sea vinculante, tiene muchísimo peso y muchísima importancia en la decisión final, ¿sí? Yo les anunciaba antes que yo tengo mi opinión personal, mi parecer sobre si el código realmente permite vivir y experimentar la sinodalidad, sobre todo cómo están pensadas las estructuras, cómo están pensados los consejos y la toma de decisiones, y yo creo que sí. Eso no significa que no pueda ser perfectible, que no pueda ser mejorado, pero además que la mayoría no conocemos los deberes y derechos que el código dice que tenemos y cómo podemos realmente hacer efectiva nuestra participación, nuestra corresponsabilidad en la misión. Muchas veces es por desconocimiento, a veces es un tema también cultural o de costumbre, que no usemos las herramientas que el código nos da. Insisto, puede ser perfectible, puede ser mejorable, pero tal como están de algún modo diseñadas las estructuras, los consejos, las tomas de decisiones, con la ayuda de la doctrina, que nos aclara un poquito el camino sobre algunas perspectivas, el código hasta ahora yo creo que ha sido poco, se le ha sacado poco fruto, ¿sí? Para realmente vivir una iglesia sinodal como la que el Papa Francisco nos invita. Voy a terminar, porque entiendo que también ya estoy como en la hora. Avancemos un poquito. Voy a terminar con lo que un autor, que se llama Alphonse Borrell, piensa que debería ser realmente
el itinerario de un proceso de toma de decisión verdaderamente sinodal dentro de un consejo, cualquiera sea, o de cualquier asamblea que tenga que ver con la necesidad de llegar a una decisión o dar un parecer. Él dice lo siguiente: primero, el examen de la situación, luego la escucha de las personas involucradas, así como de la palabra de Dios, para acoger lo que el Espíritu dice a la Iglesia en ese lugar y en ese momento. El compromiso de cada uno por el bien de todos y el interés general. La libertad espiritual de cada uno con respeto a sus propias posiciones, teniendo en cuenta también el magisterio de la Iglesia. La voluntad de proceder de forma inclusiva, sin prejuzgar las opiniones divergentes. La serenidad para afrontar respetuosamente los conflictos u oposiciones. El deseo de crear la máxima convergencia en las resoluciones que se propongan y la paciencia para darse tiempo a discernir. No podría terminar esta presentación sin decir que, aunque parezca obvio, es necesario a veces reafirmarlo, que todo lo que decimos con relación a los fieles cristianos, en particular a los laicos, aplica a las mujeres, ¿no es cierto? Mujeres que están presentes en la vida de nuestra Iglesia en todos los ámbitos, siempre, catequistas, acción social, en todas las dimensiones. Hoy las vemos decanas de universidades, integrando consejos, en los dicasterios de la Santa Sede, mujeres en ámbitos de decisión, ¿sí? Lo dejo solo planteado porque no podría terminar sin hacer referencia a eso. Están dadas las condiciones para una presencia definitiva, incisiva de la mujer en la Iglesia, como lo ha pedido el Papa Francisco, que por algunos rasgos, que no siendo exclusivos nuestros, sí son peculiares, nos dan un especial olfato, una especial intuición, una sensibilidad hacia el más débil, el más vulnerable. El hecho simplemente de haber sido creadas para dar vida y proteger la vida nos da una visión también diferente, complementaria de nuestra Iglesia y del pueblo de Dios, que tiene que tener su espacio y debe ser aprovechado. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Muchas gracias, Valeria, por tus palabras. Bueno, después de este momento tan enriquecedor de escuchar tanto a Sandra como a Valeria, que yo creo que más que darnos conclusiones, nos abrieron muchas puertas, me da la idea que quizás a todos en nuestra mente nos abrieron espacios de preguntas, de ideas. Quisiéramos ahora un momento, antes de tomar un cafecito que parece que va a haber afuera, después, pero por mientras alcanzáramos antes a compartir, si tenemos alguna idea que nos gustaría compartir con los demás o alguna pregunta que creemos que va a ser importante conversar, los invito a que puedan levantar la mano y yo les paso el micrófono. Idealmente se puede presentarse cada uno. Gracias, mi nombre es Sandro. Bueno, yo vengo de Linares, digamos, estoy infiltrado. Primero agradecer las presentaciones de ambas. Primera pregunta para la profesora Sandra. Así como el concilio, ¿cierto? El Lumen Gentium es como la reflexión de la Iglesia hacia el interior, ¿cierto? También hay un documento hacia afuera, ¿cierto? Entonces pareciera que la reflexión sobre la Iglesia tiene estas dos dimensiones. No solamente hacia el interior, o mirar nuestros propios procesos, ¿cierto? Nuestra vida eclesial, sino que eso repercute también en el mensaje que también la Iglesia le da al mundo, de alguna manera, o a la cultura. En ese sentido, no sé si este mismo proceso sinodal conlleva también esa dimensión hacia afuera. O sea, ¿cuál es la buena noticia que este mismo proceso puede llevar al mundo, digamos, como mensaje de la Iglesia a la cultura actual? Ciertamente hay que terminar el proceso para poder ver, yo creo, esos frutos, pero no sé si algo de eso usted nos puede iluminar. Gracias. Muchas gracias, Sandro. Yo diría que este giro del que les hablé tangencialmente en la presentación que dio el Concilio Vaticano II en su mirada acerca de la Iglesia,
tiene como eje la salida del monólogo, de conversar consigo misma, la Iglesia, hacia el diálogo. Entonces, y esto uno lo ve ciertamente, claro, esa pregunta acerca de quién es, la responde mejor Lumen Gentium, es verdad. Pero esa pregunta de ¿para qué está la Iglesia? ¿No? Que no existe para sí misma, ¿no? Sino que continúa con una visión que está en diálogo, ¿no? De modo que la salida del monólogo hacia el diálogo, hacia el encuentro con otros y otras, los otros de otras religiones, de otras iglesias cristianas, iglesias y comunidades eclesiales, el otro mundo, la sociedad, la vida política, ¿no? El espacio, eso lo articula muy bien Gaudium et Spes, sin duda, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia, en conversación con Dignitates Humanae, ¿no? La Declaración sobre la Libertad Religiosa, Nostra Aetate, esa conversación entre religiones monoteístas, Unitatis Reintegratio, el decreto sobre ecumenismo, esa mirada permanente hacia el movimiento, ¿no? La salida de la autorreferencia para el encuentro con los demás. Entonces, en ese sentido yo diría que el proceso sinodal incluye y debe incluir siempre, dado que la Iglesia no existe para sí misma, esa mirada de los contextos y de las preguntas que están en nuestros contextos, esos otros y otras, que no somos nosotros. Eso tiene que estar incluido en el proceso reflexivo comunitario, de discernimiento comunitario, ¿no? La acción de Dios en la historia. ¿Puedo completar un poquito con eso? Bien interesante, bien bonita la pregunta, porque si la sinodalidad, digamos, se agotara en mirarnos a nosotros mismos, ¿cuál es el sentido, no es cierto? Y justamente me acordé de este pasaje de Isaías, ¿no es cierto?, que es el texto que tomó el documento para la etapa continental del sínodo, cuando se nos volvió un poco a las iglesias particulares la reflexión desde la Secretaría del Sínodo de lo que habían ellos visto y leído, de lo que fue el trabajo a nivel universal sobre la primera parte o la fase de escucha. El documento traía como texto inspirador ensancha el espacio de tu tienda, extiende los toldos de tu morada, no lo restrinjas, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. De eso se trata, ¿no es cierto? De ir, ¿no es cierto?, al encuentro, que puede ser de ir hacia afuera, esa iglesia en salida, que una tienda permite además que se mueva, pasa donde se necesita, como el hospital de campaña del que nos habla el Papa Francisco frecuentemente. Y la idea es que nadie se queda afuera, porque el pueblo de Dios es todo, y cuando tú dejas fuera una parte del pueblo de Dios, de la iglesia, pierde su naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente los frutos los vamos a ver después, probablemente de las dos asambleas, algún documento post-sinodal con el que nos ilumine el Papa Francisco, pero yo creo que el camino ya ha dado fruto, ¿no es cierto?, desde la perspectiva que nos permite pensar en esto y salir al encuentro de los que tienen distintas religiones o no tienen ninguna, ¿sí?, de los que tienen hoy el rostro de pobres, que no siempre son los mismos. ¿Dónde están los pobres hoy? No es solo el pobre materialmente, mucho pobre con otros rostros, o hay personas excluidas, sufrientes. Bueno, eso es parte del camino sinodal, y yo creo que ya ha empezado a dar fruto del momento que estamos ensanchando la tienda. El padre Cristian, de ahí Custodio. Sumarme también a los agradecimientos, ¿cierto?, por la presentación en torno a este tema que, como Iglesia Diocesana, cuando se decía que el tema del Concilio de Jerusalén no fue fácil, no ha sido fácil este proceso para nuestra Iglesia Diocesana. Desde el momento en que empezamos con esta idea de escuchar, teníamos la intención, y nacionalmente también se nos decía, traten de escuchar a todos.
no fue y no es fácil escuchar a todos, porque no todos también se quieren incorporar, quieren involucrarse, quieren hablar, quieren decir. Bueno, pero hemos hecho un intento por escuchar todo lo que nuestros fieles, las parroquias, movimientos, colegios y otras instancias quieren participar. Entonces, mi primera cosa, el tema de escuchar no es una tarea fácil en ese sentido. Bueno, después de todo este proceso vamos avanzando ya en la iglesia de Talca con 3 grandes intuiciones, que es lo que logramos hacer a partir de los equipos de espiritualidad y a partir del equipo de consenso. Ahí vamos avanzando. Mi pregunta es, en la línea ¿cómo crear un ambiente sinodal? En todo, que se cree un ambiente sinodal. Nosotros como vicaría muchas veces caemos en la tentación de ya llegamos a un proyecto pastoral, tenemos nuestras intuiciones, entreguémoselo a las parroquias y ahora que ellos elaboren su plan pastoral o proyecto pastoral y lo entregan. Pero nos vamos dando cuenta que hay muchas dimensiones de la vida sinodal, muchas cosas que hay que ir aprendiendo. Yo en varias partes decía, mira, esto vamos aprendiendo una y otra vez lo que significa, pero ¿cómo avanzar en esto de tener un ambiente sinodal en todas las áreas, en todas las partes donde estamos, que tengamos esta apertura de poder escucharnos unos a otros? A mí el tema del discernimiento, de tomar las decisiones, es un desafío también. No es fácil, sobre todo en los consejos pastorales, consejos parroquiales, el consejo gobierno, consejo del CPD, consejo pastoral diocesano. No son fáciles los momentos, estamos aprendiendo en esa tarea. Ahora, me parece que instalar el tema de un ambiente sinodal, ese es como el desafío que tenemos todos. Un poquito en esa línea que luce también. Sí, a ver, lo primero yo creo que estamos, claro, recorriendo el camino y en ese sentido está lleno de aprendizajes y los aprendizajes deben incluir justamente los aciertos, pero también los desaciertos. Y en ese sentido yo creo que haciendo esos aprendizajes, incorporando los desaciertos y los aciertos con memoria, con visión para adelante, se puede ir creando una cultura eclesial participativa, que es el horizonte de la sinodalidad finalmente, ¿no? Por un lado están los eventos, ¿no? Las celebraciones, el sínodo en Roma, los sínodos diocesanos, donde se convoca a grupos de representantes, son eventos, ¿no? La sinodalidad implica mucho más que los eventos, ¿no? Implica un cambio cultural, y esos cambios son más lentos, son graduales, son procesuales. A mí me parece que, claro, una cosa importante es la formación, ¿no? La formación en todos los niveles, en todos los, digamos, transversales, que indique ese camino, ¿no? De participación permanente. Hay múltiples ejemplos que dar en donde efectivamente esos procesos son difíciles, no solo porque haya clero a quien le cuesta, sino que también porque hay laicado a quien le cuesta, ¿no? Múltiples ejemplos en todas partes. Entonces, a mí me da la impresión de que, claro, la buena formación con este horizonte, conocer nuestros deberes y nuestros derechos, no, digamos, una indicación del camino. Y lo segundo, y con esto termino, me parece que, aludiendo justamente a aquello que quedó como planteado, ustedes van a tener aquí en este ciclo a un biblista con quien pueden tal vez indagar y profundizar en el tema. Pero es interesante cuando uno lees a los exégetas que dicen, mira, en el Concilio de Jerusalén ciertamente hay un momento simbólico, ¿no? Que indica una forma participativa, donde se llega a un consenso, se discierne comunitariamente, hay paz y alegría. Pero pareciera que se incorporó poco lo del disenso, ¿no? Y creo que ese es un aprendizaje que tenemos que hacer, ¿no? Dice, claro, es difícil escuchar, y es difícil escuchar cuando hay muchos y muchas que no quieren hablar, ¿no?
o que hablan por otros canales, y es muy difícil eso, ¿no? Ahora, ahí hay una tarea que es enorme, no se va a crecer en una cultura sinodal si se excluye el disenso. Entonces hay que incorporar el disenso, hacerse cargo del disenso, profundizar en él, y allí hay una tarea enorme, ¿no? Solo un ejemplo, estamos en un proceso de autoevaluación en la Universidad Católica de Temuco, muchas encuestas, las encuestas con estas, digamos, muy de acuerdo, muy en desacuerdo, ¿no? Cuando tú tienes un resultado que dice 80% muy de acuerdo, tú dices, ¿para qué voy a considerar el 20% que dice en desacuerdo o muy en desacuerdo? Pues hay que hacerse cargo de ese 20%, ¿no? Allí hay, y especialmente en una comunidad que pretende, ¿no?, incluir voces diversas. Sí, solamente agregar, por un lado, el tema de la formación es muy real y de hecho en los documentos síntesis que se han elaborado en este camino al documento de la etapa continental o la síntesis de Chile después del proceso de escucha, aparece como una de las intuiciones la necesidad de una formación para la sinodalidad, ¿sí?, instaurada a distintos niveles y con distintos ámbitos, pero es necesario. Y lo otro, que claro, el ambiente sinodal en realidad se genera entre personas, por lo tanto, va a venir o va a ser consecuencia de cómo nos relacionamos, ¿no? Nosotros siempre hablábamos en este camino de instituciones o estructuras más sinodales y relaciones más evangélicas. Entonces, todo parte de una conversión personal. No podemos renovar estructuras si no hay primero una conversión personal. Y ese debería ser el primer llamado. Yo me acordaba cuando, no sé si ustedes se acuerdan también, pero cuando el Papa Francisco, muy recién empezando su pontificado y tratando de seguir adelante con la tarea iniciada por Benedicto XVI de reformar la curia romana, rápidamente lo empezaron a presionar. ¿Y para cuándo la reforma? ¿Cuándo va a salir la reforma de la curia? Y tantas cosas que reformar. Y él decía, no ganamos nada si empiezo a cambiar gente, junto 2 dicasterios por acá, separo 2 para allá. Primero necesito que se conviertan los corazones de las personas que están trabajando en la curia, porque si no, un experimento de laboratorio no va a dar resultado. Entonces, el llamado a la conversión personal y la formación son, creo yo, que 2 elementos clave para lograr, en un camino que va a ser gradual y probablemente no sea fácil, como usted ya anticipaba, un ambiente sinodal en todos nuestros espacios. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dejar a ustedes los sigues con tu interés. ¿No salió ya tu respuesta a tu pregunta? No, pero la voy a tratar de grabar y me pregunto después. Ya, perfecto. Y a la Maritza quería decir hacer una pregunta. Bueno, sí, ya. Dejemos a la Maritza la última pregunta de esta noche por el tiempo, para que si quedemos con ganas de volver el próximo lunes. No digamos que salimos muy tarde, así que, Maritza. Gracias, padre. Mi nombre es Maritza Cabrera, soy académica de acá de la universidad y es para mí un inmenso honor estar acá y escuchar esta charla en mi casa de estudio. Obviamente, lo primero que yo ya la he hecho varias veces y realmente también he participado gracias al padre que me ha invitado por ser parte de la comunidad de Jesús Maestro a algunos procesos de discernimiento del proceso sinodal y ha sido un encuentro maravilloso con gente de la comunidad, gente del pueblo. Mi pregunta es, ¿qué pasa después del 2024? Si esto va a dar origen a un nuevo concilio o cómo podemos nosotros de alguna manera estar seguros que hemos implementado todo lo que se ha hecho en el concilio anterior. Porque la pregunta, yo creo, importante de todo esto es cómo poder bajar todas estas discusiones, todos estos deseos que quiere la comunidad, cómo bajarlos al pueblo de Dios. Hablando desde la familia, desde las escuelas, desde nuestras universidades. Yo soy científica también, ¿cómo podemos llevar esto a la ciencia? Hay muchas cosas que tenemos que implementar. Y doy gracias a Dios por estar en mi casa de estudio y discernir sobre esto. Muchas gracias.
Maritza, muchas gracias. Yo, creo que a 60 años del Concilio Vaticano II tenemos demasiado todavía que hacer en su recepción. Y este proceso sinodal en el que estamos es parte de esa recepción. A mi modesto modo de ver, de modo que creo que lo que ocurra después de esto va a seguir en despliegue, ¿no? En el proceso de profundización mayor de la enseñanza conciliar, que ha tenido diversas etapas en su recepción. Y entonces yo diría que ahí, claro, el desafío, y es bien bonita la pregunta, porque en el fondo aquí no van a haber recetas acerca de qué hace cada uno y cada una con los resultados de este proceso, justamente por la corresponsabilidad en la misión que tenemos común en nuestros propios espacios, ¿no? Tenemos que dar como la bajada a ese espacio en tu ambiente de ciencias, ¿no? Hay harta conversación, hay interesante que tener entre la fe y lo que la fe hoy, cómo entendemos hoy esa fe personal y especial en tu propio espacio de desarrollo académico, ¿no? Esas son bajadas que tenemos que hacer cada uno y cada una sin esperar que se nos decreten, ¿no? Justamente ese movimiento el que necesitamos para el cambio de cultura eclesial. Y muy brevemente, para no extendernos mucho, sí, ciertamente lo que hablábamos recién de la corresponsabilidad, ¿no es cierto? El hacernos cargo cada uno de lo que le toca, desde su lugar, desde su condición, desde su estado de vida, clérigos, laicos, jóvenes, mujeres, hombres, religiosos, religiosas, cada uno asumir su parte de responsabilidad en esto es ya un camino de bajada. Como decía Sandra, 60 años después del Concilio Vaticano II parece que estamos redescubriendo la dignidad bautismal, redescubriendo una teología del bautismo de la que algunos hablan, la ministerialidad como algo mucho más amplio y abarcativo de la ministerialidad ordenada, pero que también implica una ministerialidad laical. O sea, es un tiempo de desafíos que yo creo que tenemos que partir por las gracias a Dios que nos toque vivirlo, por lo que cada uno pueda aportar. Y ser una iglesia profética y esperanzadora significa partir por casa, partir por uno, ¿no es cierto? Y ahí ir sumando entre todos. Creo que esa es la mejor forma de verlo. Y bueno, Dios dirá qué pasará después del 2024, no podemos saber ni anticipar mucho, pero tenemos que estar preparados para eso. Muchas gracias. Bueno, les puedo contar además que nosotros hoy día teníamos pensado más bien que estuviera Sandra con Arturo Bravo, con el biblista, pensando en poner los fundamentos hoy día, la teología, la Sagrada Escritura, y las próximas semanas haber comenzado ya con los organismos de participación, pero la providencia nos permitió que hoy día estuviera Valeria, y parece que tiene enriquecedor esto de que la teología y el derecho canónico vayan dialogando, porque de algún modo necesitamos, ¿no es cierto?, que aquello que creemos se vuelva vida, se vuelva forma, tanto, como ustedes decían ahora al final con esta última pregunta, con nuestra propia vida, pero también con forma eclesial. Necesitamos las dos cosas. O sea, yo creo que estilos y estructuras van de la mano en nuestro camino de reforma eclesial y de recepción del Concilio Vaticano II. Quisiéramos darles las gracias de corazón, ya lo han manifestado y mismos los presentes, también a quienes han venido, una gran asamblea. Y antes de terminar, queríamos hacerle un pequeño regalo. Le vamos a pedir al decano de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas, al padre Mauricio Albornoz. Me toca la parte grata. Le pueden entregar este regalo a Valeria López y a Sandra Arenas, y un aplauso grande que damos a cada uno. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy día y gracias a todos los presentes. Y tenemos un cafecito para esa afuera. Y ojalá el que no ha firmado pueda pasar a una lista dando vueltas a la firma para la certificación. Muchas gracias.